El relativismo. Bueno, esta charla está basada en una charla del padre Santiago Martín. Podemos decir que nuestro mundo actual es un mundo de dos extremos. Un extremo pesimista y un extremo optimista. El pesimista es aquellos que opinan que todo va mal, que el mundo es un desastre, que el mundo pronto se va a acabar, que las profecías, que los meteoritos, que la pandemia, que queda poco tiempo, que lo mejor sería meternos en algún agujero, algún búnker, etc. Y el optimista, aquellos que opinan que todo va bien, que vivimos en un mundo maravilloso, donde los políticos son todos honestos, donde no existe la corrupción, la ciencia resuelve todos nuestros problemas y todos somos completamente felices. Bueno, este primer extremo, el de los pesimistas, el Papa, San Juan XXIII, los definió como profeta de calamidades y lo hizo en un discurso pronunciado en la inauguración del Concilio Vaticano II. Para el segundo extremo podemos citar un personaje de un cuento de Voltaire. El cuento se llama Cándido. Y hay un personaje dentro de este cuento llamado el Dr. Pangloss, que a pesar de observar y experimentar una serie de infortunios siempre afirma que todo va bien y que él vive en el mejor de los mundos posibles. Bueno, si traemos estos extremos a nuestro tiempo, quizás podríamos representarlos así. Conocen seguramente a estos dos personajes, alegría y tristeza. Ahora, tenemos que aprender a situarnos en la realidad entre estos dos extremos y entender que en el mundo, sinceramente, no todo va mal, pero desde luego no todo va bien. Si hablamos, por ejemplo, de una famosa imagen como es el yin-yang o esa lucha del bien y del mal, sabemos que el color blanco representa lo bueno y el color negro lo malo. O dicho de otra manera, lo blanco es Dios y lo negro es el demonio. Así podemos ver entonces que hay gente con un gris muy oscurito, así como hay gente también que tiene un blanco casi perfecto, pero que la mayoría de nosotros nos movemos en un gris medio clarito. Y eso nos pasa a nosotros como individuos, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestros países, a la iglesia. Bueno, y aprender esto, sin duda, es una lección de sabiduría en la vida. Bueno, y aquí es donde nos encontramos ese tipo de persona que no sabe vivir, porque no sabe aceptar el gris. Siempre quiere que sea blanco o que sea negro, pero no gris. No le cuesta aceptar que nunca en la vida lo tienes todo, nunca. Y no sabe aceptar además que para tener algo más o ser algo más, tiene que pasar cierto tiempo y esfuerzo. Y es así que esta gente se sitúa en un mundo ideal, un mundo ficticio, un mundo irreal. Y cuando se topa con la realidad, o la evade, se esconde de ella, o simplemente no la acepta. Bueno, ¿por qué hablamos de todo eso? Es una forma de introducir al tema que vamos a hablar el día de hoy, porque es un problema que no queremos que suene como a profeta de calamidades, no queremos traer hoy malas noticias. Intento ver la vida de una manera positiva, disfrutar de la vida, un Paraguay hermoso, rica comida, la música, los amigos, pero tampoco me tomo la vida como si todo fuera siempre bien. La verdad, decía Santo Tomás, consiste en adaptar mi pensamiento a la realidad y no adaptar la realidad a mi pensamiento. Y desde esta perspectiva de creer en la existencia de la realidad, para que no seamos ni una ingenua alegría, ni una tóxica, pesimista tristeza. Entonces quiero hablarles de un muy grave problema que tenemos, no solo en la iglesia, que también la hay, sino a nivel social y mundial. Es lo que se ha denominado la mentalidad o ideología del relativismo. ¿Pero qué es el relativismo? Una vieja poesía española de Ramón Campoamor decía: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Pues esto podría ser una buena definición de lo que es el relativismo. Ahora, el relativismo tiene tres dimensiones, o tres formas, ¿no? Hay un relativismo cognitivo,
que es el que niega la existencia de la verdad absoluta, es decir, que no solamente es difícil encontrar la verdad, sino que no existe, y entonces al no existir, pues no vale la pena buscarla. Y en este campo el relativismo afirma que al no existir la verdad absoluta, existen infinitas verdades. O sea, existe mi verdad, tu verdad, su verdad, y cada uno tiene derecho a mantener su verdad. Dentro del relativismo moral, ¿qué es el relativismo moral? Es el que niega la existencia del bien, asegura que esto que es bueno para mí o para ti no necesariamente es bueno para el otro. Y por lo tanto no tiene sentido establecer ninguna regla moral en la sociedad, porque pretender establecer dichas reglas en la sociedad es antidemocrático. Un ejemplo, bueno, si todo es relativo, si yo te pido que me regales tu coche, tu celular, tu dinero, seguro me dirás que no, porque aunque todo es relativo, lo mío es mío y no te lo voy a dar. Ahora, este relativismo moral es el principio filosófico en el que se basa la sociedad moderna, no solo en Paraguay, sino en casi todo el mundo. El relativismo cultural es el que niega que una cultura sea mejor que otra, por lo tanto no tenemos por qué esforzarnos en buscar mejorar la que tengamos. Por ejemplo, en Paraguay algunas tribus consideraban que desde el momento que una niña comenzaba a menstruar, pues ya era apta para ser esposa y madre, así que eran obligadas a casarse con hombres mayores a ellas y por ende a tener hijos con ellos. Pero no pasa nada, no podemos decir nada porque era su cultura. Entonces este relativismo con estas características es la que dice que no existe la verdad, es la que dice que no existe el bien y es la que dice que no existe una cultura mejor que otra, así que todo da lo mismo. Ahora, ¿cómo comienza su avance el relativismo? Y lo hace a partir de un concepto que encima es un concepto muy bonito, que es la tolerancia. Hace 20 años nos decían, tenés que ser tolerante. ¿Pero qué significa la palabra tolerante? Significa que tenés que aceptar que vivimos en una sociedad plural, que en esta sociedad plural en la que vivimos no solo hay personas de distintas religiones, sino que hay también personas que no creen en ningún Dios, personas que son respetuosas con el tema de la religión y otras que son muy agresivas. Entonces, este principio de la tolerancia es evidente que tiene una característica muy positiva, por eso hay que ser tolerante. Y esa fue la puerta de entrada del relativismo. Hay que ser tolerante. Ahora, cuando aprendimos a ser tolerantes, nos dimos cuenta que no estábamos siendo tolerantes con las personas, sino con las ideas. Y eso es distinto. Nos vendieron la trampa de que la verdad o las ideas tienen derechos. Y como diría Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, la verdad no tiene derechos. La que tiene derechos es la persona. De ahí que todos conocemos los derechos humanos. Ejemplo, muy sencillo, un terrorista, un violador, un abusador, un narco, un violento, un asesino, corrupto, todos ellos tienen derecho a un juicio justo, pero el acto terrorista, el acto violento, el abuso sexual, estos no tienen derechos. Entonces, tenemos que ser tolerantes, sí, pero ¿con quién? La existencia de una realidad no viene determinada por tu forma de ver la realidad, sino que viene determinada por su propia existencia. Por ejemplo, si hace frío, no es una cuestión de que a mí me parezca que hace frío, sino que si el termómetro me marca una temperatura bajo cero, pues entonces hace frío. Si yo te digo que el fuego quema, no es una cuestión que a mí me parezca que el fuego quema. Mete tu mano en un fuego encendido y vas a ver que el fuego quema, o poner un papel dentro de este fuego encendido y se va a arder. Entonces el fuego quema. La existencia de la realidad es la que ha marcado la civilización occidental, nuestra civilización. La búsqueda de la realidad es la base de la búsqueda científica, es la base de la búsqueda filosófica y es la base de la búsqueda ética y, ¿por qué no?, de la búsqueda religiosa.
Ahora, todo esto de repente empieza a entrar en crisis porque empiezan a decirnos que no es que la persona tiene derechos, sino que las ideas de cada uno tienen el mismo derecho que la idea del otro, sea cual sea esta idea. Y tú tienes que respetar esa idea, y esa idea, sea cual sea, no tiene por qué estar relacionada con la realidad. Lo que importa es mi percepción de las cosas. Y si mi percepción de las cosas, exijo que sean respetadas, sea cual sea esta percepción. Ahora, pongámonos de acuerdo, al menos en alguna mínima cantidad de normas morales, así como nos ponemos de acuerdo en unas normas de tránsito. O sea, un semáforo en rojo significa pare aquí y en China. Una señal de alto, un stop, significa pare aquí y en China. Y si, por ejemplo, usáramos los 10 mandamientos, o al menos 7 de ellos, pues las primeras 3 son hacia Dios, diciendo no robes porque robar está mal, no mates porque matar está mal, y está mal aquí y en China, bueno, etc. Ahora, si habláramos de la ley moral natural, o sea, estas normas morales no es que las inventamos nosotros, ni que porque somos religiosos nosotros las queremos imponer. Estas normas vienen de mucho antes de Cristo. Por ejemplo, Confucio decía, y una frase que todos conocemos, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Una regla que resume toda la ley moral natural. O sea, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. No le golpees a otro si no querés que te golpeen. No le robes si no te gustaría que te roben. No le mates si no te gustaría que te maten. Pero desde el momento en el que esta regla se rompe utilizando un concepto tan bello como el de la tolerancia, el relativismo comienza a abrirse camino. Y volvemos otra vez al cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Él hace la homilía en el cónclave donde él va a ser elegido como papa. Y dentro de su homilía dice una cosa muy fuerte, justamente sobre el relativismo. Dice, ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos años? ¿Cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevadas de un extremo a otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño a los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir al error. Y a quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalista, fanático, en nuestras palabras. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo en una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Nosotros, en cambio, los católicos, tenemos otra medida: el Hijo de Dios, el hombre verdadero. Él es la medida del verdadero humanismo. Y no es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Ya en el año 2005 Él nos estaba diciendo lo que hoy estamos padeciendo: la dictadura del relativismo. Los tolerantes, los que nos decían que tienes que respetarme, tengo mi forma de ver la vida, tú tienes la tuya, los tolerantes muy astutamente trabajaron y se metieron en 3 niveles de nuestra sociedad. En el nivel educativo, porque han intentado controlar colegios y universidades. En el nivel judicial, empujando la promulgación de leyes de tolerancia.
medios de comunicación que son sin duda los mayores creadores del pensamiento relativo, porque ellos sabían y saben que si controlan estos tres estamentos no tardarán en controlar toda la sociedad. Y a partir de este tridente empezaron a decir que, dado que las ideas tenían todas el mismo derecho, había que respetar todas las ideas, que aquel que se atreviera a decir que eso no era verdad era etiquetado de fanático, de antidemocrático, de fundamentalista, de terrorista, de intolerante, de peligroso para la convivencia. Así es, eres peligroso porque te atreves a decir que la verdad existe, te atreves a decir que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, te atreves a decir que pegarle a tu mamá está mal, que pegarle a tu esposa está mal, que poner una bomba en un auto está mal. Pero ¿cómo te atreves a decir eso? Vos solo tenés que decir que eso está mal para ti y respetar a los demás. Y a partir de ahí se trabaja con la idea de la tolerancia y del rechazo. Ni siquiera en nombre de la religión solamente, sino en nombre de la ciencia y sobre todo en nombre de la realidad, que sigue diciendo que hay cosas que están mal y que como están mal no la podemos aprobar así porque sí. San Juan Pablo II lo dijo claramente y después lo repitió Benedicto XVI y lo sigue haciendo el Papa Francisco. Hitler aprobó el plan de exterminio judío con el apoyo mayoritario del Parlamento alemán, ¿sí? O sea, cuando nosotros pensamos en el Holocausto, pensamos en los nazis, vemos a Hitler como el principal asesino. Pero ojo, él no lo hizo solo, miren, para poder hacerlo tuvo el apoyo mayoritario del Parlamento alemán. Y entendamos una cosa, un parlamento, aunque tenga una mayoría absoluta y aunque esté legalmente constituido por el voto en las urnas, un parlamento no es omnipotente. Tiene que tener límites, tienen que existir unos límites que ninguna mayoría pueda flanquear, al menos los límites de la realidad, los límites del derecho natural, de esa norma básica de Confucio, por no citar los 10 mandamientos o la enseñanza de Jesús, esa norma sencilla pero necesaria: no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si esa ley se traspasa, lo dijo San Juan Pablo II, estamos perdidos. ¿Y por qué estamos perdidos? Porque lo que hoy le afecta a un sector, quizás minoritario, mañana te puede afectar a ti. Y aquí tenemos un recuerdo de la historia, la noche de los cristales rotos. No sé si la conocen, pero si no, pueden investigar en internet. La noche de los cristales rojos fue la noche en que los nazis y sus colaboradores quemaron sinagogas, saquearon hogares y negocios judíos y mataron al menos a 91 judíos. La Gestapo, apoyada por la policía uniformada local, arrestó a 30.000 hombres judíos aproximadamente y los encarceló en los campos de concentración. Varios cientos de mujeres judías fueron encarceladas en las prisiones locales. El pueblo alemán, con tantos años de sabiduría y cultura, no dice nada. Pues el problema era con los judíos, no con ellos. Y muy pocos, por no decir casi nadie, se opuso al holocausto que estaba iniciando en ese momento. ¿Y por qué los judíos sí y tú no? ¿No nos damos cuenta que lo que hoy es un ataque contra esa minoría mañana puede tocarte a ti? ¿O acaso no? Desde el momento que aceptamos que no existe la verdad ni la bondad, desde ese momento lo que existe es la ley del más fuerte. La ley del más fuerte, del que consigue ganar las elecciones, el que consigue ganar las elecciones legisla, y en la sociedad moderna no existe el bien y el mal. Lo que existe es lo legal y lo ilegal. Pero ojo, lo que hoy es legal, mañana puede ser ilegal, y lo que hoy es ilegal, mañana puede ser legal. Lo estamos viendo todos los días. Con lo cual, no solo crea una sensación de inestabilidad permanente, sino que además puede dar paso a que tú mismo puedas ser objeto de represalia el día de mañana.
Eso fue ayer con los odiados judíos. Mañana puede ser con los odiados católicos. Por eso no estamos en el relativismo, estamos en la dictadura del relativismo. Es decir, de reclamar igualdad se ha pasado a reprimir al que no piensa igual. Y ahí te dejo una foto, vos podés buscar después sobre esta historia. Un médico en Argentina se negó a realizar un aborto para salvar la vida del bebé y salvar la vida de la criatura, porque el aborto, en ese momento de esa práctica de aborto, podía ser un peligro para la vida de la mamá también. Y aún así, bueno, fue condenado y inhabilitado a ejercer la profesión a nivel de espacios públicos en Argentina por casi 2 años. Así que es para pensar. Y eso que al principio dijimos que no queríamos ser pesimistas, ¿no? Entonces, lo importante cuando uno va al médico, no solo un buen diagnóstico, sino una buena terapia. Así que esto que hicimos ahora es el diagnóstico. Ahora tenemos que ver la terapia. En primer lugar, necesitamos una buena dosis de amor de Dios. Los católicos tenemos a nuestro favor, primero que nada, la existencia de Dios, que es nuestra fuente de paz. Porque Dios es el Señor, Él es el Todopoderoso. Y nosotros creemos en esto. Qué interesante que es la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Y ahora lo vamos a ver. Cuando va a empezar la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Alemania y Rusia invaden Polonia. Muy pocos meses antes, nuestro Señor se había aparecido reiteradamente a una monjita llamada Faustina. Estas cosas que hace Dios, ¿verdad? A veces pareciera como que nada, pero Dios no está ni distraído ni dormido. Él está ahí. Se aparece a Santa Faustina para decirle esencialmente el mismo mensaje que le había dicho a otra monjita, Santa María Margarita de Alacoque, cuando se le aparece con la forma del Sagrado Corazón de Jesús. Y le dice, lo que va a venir es terrible, y fue terrible. Pero no pierdas la esperanza, no pierdas la confianza, no pierdas la fe en que Dios es el Señor de la historia. Y por todo eso, el mensaje de Nuestra Señora Santa Faustina es: en vos confío. Y esta monjita, sin saberlo, está siendo un instrumento para darle un mensaje de Dios al pueblo polaco, que aguanta y cómo aguanta. No te imaginas todo lo que ha aguantado Polonia. Yo he tenido la oportunidad de estar en Cracovia y visitar el campo de concentración de Auschwitz. Es una cosa impresionante. El dolor, la tristeza, lo que han vivido esas personas ahí es terrible. ¿Y cuántos polacos tuvieron que soportar todo eso durante muchísimos años? Y lo hicieron estoicamente, basados en una frase tan simple y tan sencilla: en vos confío. Cuando entré al santuario de Sor Faustina allá en Cracovia, y esa imagen es del santuario, poder ver la imagen de él, Jesús misericordioso, y esa frase, en vos confío, es realmente poderosa. Y aguantaron, porque ellos dijeron: Señor, en vos confío. Por eso nosotros como jóvenes en esta iglesia lo que tenemos que decir es: yo tengo una historia muy larga, son 2000 años. Hemos aguantado a reyes, emperadores, dictadores. Hemos aguantado porque hemos tenido fe. Recuerda, Dios existe, no solo la realidad existe, sino que Dios existe. Podemos perder miles de batallas sabiendo, porque lo sabemos, que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Ahora tenemos que aprovechar esta persecución, este momento difícil que ya está, y si no lo estás viviendo, bueno, lo estarás viviendo muy pronto. Aprovecharla para purificarnos,
en el sentido de que nuestra fe necesita de tanto en tanto una purificación, porque nos acomodamos, nos dejamos llevar por las corrientes del mundo y esto nos puede ayudar a purificarnos. Es decir, pasar de vivir una fe acomodada y en piloto automático a vivir una fe comprometida y fuerte. Y para poder avanzar en esto debemos ir a la raíz y el corazón de nuestra fe, que es el agradecimiento, la acción de gracias, la Eucaristía. Es momento de vivir un catolicismo centrado en la confianza en Dios, basada en una relación de agradecimiento con Él, un catolicismo eucarístico. Nosotros no tenemos ningún miedo a lo que la dictadura del relativismo nos pueda hacer. Podrán censurarnos en muchas formas, pero no nos callarán, porque nunca podrán callar a las familias, no podrán callar a la abuelita que nos enseña a rezarle a la Virgen, no podrán callar a la mamá que nos dice que la realidad existe, que cuando hace frío, cuando hace 0 grados hace frío. No podrán callar a la papá que nos enseña que robar es malo, que mentir es malo, que copiar en un examen es malo. Es decir, como católicos hemos vivido ya mucho. Ya son 2000 años. No pasa nada. Aguantaremos con tal que estemos realmente centrados en Cristo y siempre agradecidos con Él. Y esto que hoy nos cuesta, pues será una gran bendición que nos haga crecer en su amor. Así que repítelo cada día a partir de hoy. Señor, en vos confío y espero. Y ahora te pido que hagamos juntos esta oración. Cierra tus ojos, ponte en la presencia del Señor y repite después de mí. Señor, yo no vengo aquí para conseguir algo de ti. No vengo porque me obliguen. Vengo aquí porque te amo y quiero amarte porque soy consciente de lo que te debo. Porque soy consciente de lo que has hecho por mí, no solo tu sangre derramada en la cruz, que es lo más grande, sino tu presencia en la Eucaristía, en los sacramentos, la familia que me diste, los amigos, el colegio, el trabajo, la salud, la ciudad, el país que me diste. Pero cuantísimo, que hay cosas que me gustaría tener, pero tengo muchísimo. Y por eso yo vengo aquí a darte las gracias. Desde el fondo de mi corazón, Señor, hoy quiero decirte simplemente, gracias, gracias, gracias. Señor, en vos confío. Amén. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Les pido que recen por mí, por mi salud, por mi familia y que Dios nos siga uniendo en su amor y en su misericordia. Un abrazo para todos. Ánimo. Dios les bendice.